Lección 4, para el 28 de julio del 2018. Los primeros dirigentes de la Iglesia, sábado 21 de julio. Para memorizar. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Muchos conversos del Pentecostés eran judíos helenistas, es decir, los judíos del mundo grecorromano que ahora vivían en Jerusalén. A pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de los judíos de Judea. La diferencia más visible era que generalmente no sabían arameo, el idioma que se hablaba en Judea en ese entonces. También habían otras diferencias culturales y religiosas. Por haber nacido en países extranjeros, no tenían raíces en las tradiciones judías de Judea, o al menos sus raíces no eran tan profundas como las de estos últimos. Probablemente no eran tan apegados a las ceremonias del templo ni a los aspectos de la ley mosaica que solo se aplicaban en el territorio de Israel. Además, por haber pasado la mayor parte de su vida en un ambiente greco-romano y por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, naturalmente estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo de la fe cristiana. Domingo, 22 de julio. La elección de los 7. Vamos a leer Hechos capítulo 6, verso 1, y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la queja de los creyentes helenistas? Busca tu Biblia y leamos Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 72, escrito por la hermana Elena de Huay, dice lo siguiente: el motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre los fieles. La solución propuesta por los apóstoles era que se escogieran a 7 hombres para servir a las mesas. Hechos capítulo 6, verso 2. Mientras los apóstoles dedicarían su tiempo a la oración y al ministerio de la palabra. Dado que diaconeo y diaconía pertenecen al mismo grupo de palabras, la única diferencia real es entre mesas, de Hechos 6:2, y la palabra, de Hechos 6:4. Esto, junto con el adjetivo diaria, de Hechos 6:1, parece apuntar a los 2 elementos principales de la vida diaria de la iglesia primitiva: la enseñanza, es decir, la palabra, y la comunión, es decir, las mesas. Esta última consistía en la comida comunitaria, la Santa Cena y las oraciones. Hechos 2:42 y 46 y Hechos 5:42. Es decir, como depositarios autorizados de las enseñanzas de Jesús, los apóstoles se dedicarían principalmente a la enseñanza doctrinal de los creyentes y a la oración, mientras que los 7 diáconos se encargarían de las actividades de la camaradería en las diferentes casas, iglesias. Los deberes de los diáconos de la iglesia primitiva no se limitaban a los de los diáconos según se entiende este término en la actualidad. De hecho, los 7 diáconos fueron los primeros dirigentes eclesiásticos en el ámbito congregacional. Busca tu Biblia y leamos Hechos capítulo 6 del 2 al 6 y respondamos la siguiente pregunta: ¿cómo se eligió y se nombró a los 7 para el servicio? La palabra del Señor nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los candidatos debían distinguirse por sus cualidades morales, espirituales y prácticas. Debían tener una hoja de vida honorable y estar llenos de espíritu y de sabiduría. Con la aprobación de la comunidad, se seleccionó a los 7 y luego se los designó con oración e imposición de manos. Este rito fue un reconocimiento público de que se les concedió autoridad para trabajar como diáconos. ¿Qué podemos hacer para conservar la paz entre nosotros y concentrarnos en la misión? En cuanto a sembrar, solo hay 2 ejemplos a seguir: el del sembrador celestial o el del sembrador del mal. Los que se dedican a criticar, a mirar siempre lo malo, a esparcir la semilla de la disensión, están siguiendo el ejemplo del sembrador del abismo, y junto con él cosecharán dolor, miseria y perdición eterna. Podemos, en cambio, elegir seguir el ejemplo del sembrador celestial, esparciendo por doquiera la semilla de la verdad, del amor, de la paciencia, del gozo, de la prudencia, de la lealtad, del servicio. Vamos a mirar un pasaje en donde el espíritu de profecía nos aconseja lo que debemos sembrar. ¿Qué estáis sembrando en vuestra vida diaria? ¿Estáis sembrando para vuestra carne? ¿Pensáis tan solo en vuestros placeres y conveniencias? ¿Sembraréis para el orgullo, la vanidad y la ambición? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Os suplico que sembréis para el Espíritu. Cada tentación resistida os dará poder para sembrar para el Espíritu en otro tiempo de prueba, si sembráis fe. Prestando obediencia a Cristo, segaréis fe y poder para obediencia futura. Si procuráis ser una bendición para otros, Dios os bendecirá. El gozo que damos a otros se reflejará en nosotros, pues así como sembramos, así segaremos. Se ha hecho abundante provisión para que todos los que desean vivir una vida piadosa puedan tener gracia y fortaleza mediante Jesús, nuestro divino Redentor. Los siervos de Dios han de recibir paz y fortaleza de la fuente de su fortaleza, y al hacerlo, encontrarán que la vida está llena de felicidad y paz. Review Dan Herald, del 5 de mayo de 1891. Hoy, sé un sembrador y una sembradora del Evangelio de Cristo. Excelente día para ti, mi hermano y mi hermana. Lección para el día lunes 23 de julio. El ministerio de Esteban. Después de su nombramiento, los 7 se comprometieron no solo con el ministerio eclesiástico, sino también con la testificación eficaz. El resultado fue que el Evangelio siguió expandiéndose y la cantidad de creyentes se incrementó. Hechos 6:7. Evidentemente, este crecimiento comenzó a presentar oposición en la iglesia primitiva. El relato ahora se centra en Esteban, un hombre de una estatura espiritual extraordinaria. Vamos a leer Hechos capítulo 6, 8 al 16, y a responder la siguiente pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Esteban, su fe y su carácter? Además, ¿qué predicaba Esteban que enfureció tanto a sus oponentes? Busca tu Biblia y leamos Hechos capítulo 6, versos 8 al 15. Dice la palabra del Señor: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como judío helenista, Esteban compartía el evangelio en las sinagogas helenistas de Jerusalén. Había varias sinagogas en la ciudad. Hechos capítulo 6, verso 9, probablemente se refiera a 2 de ellas,
una de inmigrantes del sur, es decir, judíos de Cirene y Alejandría, y una de inmigrantes del norte, los de Sicilia y Asia. Indudablemente, Jesús era el tema central de los debates, pero las acusaciones formuladas contra Esteban indicaban que su comprensión del Evangelio y sus implicaciones superaban a las de los creyentes de Judea. A Esteban lo acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y Dios, es decir, contra la ley y el templo. Aún en el caso de que haya sido malinterpretado en algunos temas, o que hayan tergiversado sus palabras deliberadamente, y que hayan inducido a testigos falsos a hablar en su contra, las acusaciones quizá no eran del todo falsas, como sucedió con Jesús, Marcos 14:58 y Juan 2:19. La condenación explícita que hizo Esteban en el Sanedrín sobre la veneración idólatra del templo, Hechos 7:48, revela que comprendía las implicaciones más profundas de la muerte de Jesús y hacia dónde conduciría esto, al menos en lo relacionado con el templo y sus servicios ceremoniales. En otras palabras, aunque tal vez muchos creyentes judíos de Judea todavía estaban demasiado apegados al templo y a otras prácticas ceremoniales, y tenían dificultades para abandonarlas, Esteban, y quizá también los demás creyentes helenistas, comprendieron rápidamente que la muerte de Jesús significaba el fin de todo el orden del templo. ¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en algunas de nuestras ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue? El libro escrito por la hermana de White, llamado Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, primer párrafo, nos dice lo siguiente: Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Hábilmente defendía las verdades porque abogaba, y venció por completo a sus adversarios. En él se cumplió la promesa: poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Lucas 21, 14 y 15. Fin de la cita del espíritu de profecía. ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes, mi hermana? Lo que hacía de Esteban un varón tan destacado no era su talento natural o su conocimiento de la cultura griega, sino su poderosa conexión con el cielo y su amor por la palabra del Señor. ¿Deseas cumplir con la misión para la cual naciste? Resuelve vivir fielmente en comunión íntima con Dios y dedicarte a conocer su santa palabra con el fin de llevarla a la vida práctica todos los días de tu vida. Verás cómo Dios puede usarte para llevar adelante la causa del Evangelio. Excelente día para ti. Lección para el día martes 24 de julio. Ante el Sanedrín. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versos 1 al 53. Busca tu Biblia y respondamos la pregunta: ¿qué les dijo Esteban a sus acusadores? La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 7, verso 1 al 53. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él les dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a su tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena,
y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?», a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó,
y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron a su arresto y juicio por parte del Sanedrín. Según la tradición judía, la ley y los servicios del templo eran dos de los tres pilares sobre los que descansa el mundo. El último es las buenas obras. La mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque contra lo más sagrado del judaísmo. De allí la acusación de blasfemia. Hechos 6:11. La respuesta de Esteban es el discurso más largo de los Hechos, que en sí es una indicación de su importancia. Aunque a simple vista no parezca más que una recitación tediosa de la historia de Israel, deberíamos entender el discurso en relación con el pacto del Antiguo Testamento y la forma en que los profetas utilizaron la estructura al erigirse como reformadores religiosos para hacer reflexionar a Israel sobre sus obligaciones. A veces empleaban la palabra rip, cuya mejor traducción probablemente sea demanda de pacto, para expresar la idea de que Dios inicia acciones legales contra su pueblo debido a su incumplimiento del pacto. En Miqueas 6:1 y 2, por ejemplo, rip aparece 3 veces. Luego, siguiendo la modalidad del pacto del Sinaí, Miqueas le recuerda al pueblo los poderosos actos de Dios en su favor, las estipulaciones y las violaciones del pacto, y por último, las maldiciones de las violaciones. Este probablemente sea el contexto del discurso de Esteban. Cuando se le pidió que explicara su accionar, no hizo ningún esfuerzo para refutar las acusaciones ni para defender su fe, sino que alzó la voz de la misma manera que los antiguos profetas cuando presentaban la demanda del pacto de Dios contra Israel. Su extenso repaso de la antigua relación de Dios con Israel tenía la intención de ilustrar la ingratitud y la desobediencia de ellos. Por cierto, en Hechos 7, 51 al 53, Esteban ya no es el acusado, sino el abogado profético de Dios, que presenta la demanda del pacto de Dios contra estos dirigentes. Si los padres de ellos eran culpables de matar a los profetas, ellos eran aún más culpables. El cambio de Esteban de usar la palabra nuestros padres a vuestros padres es significativo. Esteban le puso fin a su solidaridad con su pueblo y definitivamente se pronunció a favor de Jesús. El costo sería enorme. Sin embargo, sus palabras no revelan miedo ni arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que asumir una postura firme e inflexible en favor del Señor Jesús? ¿Acaso te dio miedo y no lo hiciste? Si es así, ¿qué necesitamos cambiar? El libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, párrafo 3 y 4, nos dice: llamaron a eruditos judíos de los países comarcanos para que refutasen los argumentos del preso. Saulo de Tarso estaba presente
y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos, a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas y perniciosas doctrinas. Pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del Evangelio por las demás naciones. En vista de que no podían rebatir la clara y serena sabiduría de Esteban, los sacerdotes y magistrados resolvieron hacer con él un escarmiento, de modo que a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptaran sus creencias. Sobornaron a unos cuantos testigos para que levantaran el falso testimonio de que le habían oído blasfemar contra el templo y la ley. Y los testigos declararon: le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Esteban no era un hombre que se deleitaba en debatir. Su objetivo no era debatir ideas, sino presentar la verdad de Cristo. Sus oyentes decidieron convertirse en oponentes, pues no querían de ninguna manera aceptar la verdad que Dios les enviaba con amor mediante su siervo Esteban. La mayoría de personas que aman más su yo que a Cristo, cuando oyen la verdad, eligen buscar argumentos en contra. En vez de aceptarla, eligen debatirla y rechazarla. Dios nos llamó a aceptar la verdad para que podamos ser libres. Pero quien rechace la verdad, elige la esclavitud del mal. Además, se convierte en un propagador de esclavitud para otros. Prefiramos a Cristo y de esta manera ser propagadores de la verdad en plena libertad. Lección del miércoles 25 de julio. Jesús en la corte celestial. Puesto que por definición, un profeta, en hebreo, Naví, es alguien que habla de parte de Dios, Esteban se convirtió en profeta en el mismo momento en que presentó el mensaje de Dios contra Israel. No obstante, su ministerio profético fue bastante corto. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Busca tu Biblia y leamos para responder esta pregunta: ¿cuál era el significado de la visión de Esteban? La palabra de Dios nos dice en Hechos 7, 55 y 56: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. Hechos de los Apóstoles, página 82, escrito por la hermana Elena de Huay. Mientras Esteban estaba de pie ante los dirigentes judíos, exponiendo la causa de Dios contra ellos, Jesús estaba de pie en la corte celestial, es decir, en el santuario celestial, junto al Padre, una indicación de que el juicio en la tierra era sólo una expresión del verdadero juicio que tendría lugar en el cielo. Dios juzgaría a los falsos maestros y dirigentes de Israel. Esto explica por qué aquí falta el llamado al arrepentimiento, una característica común en los discursos anteriores del libro de Hechos. Por ejemplo, Hechos 2:38, Hechos 3:19 y Hechos 5:31. La teocracia de Israel estaba llegando a su fin, lo que significa que Israel como nación ya no mediaría más en la salvación del mundo como se le prometió a Abraham. Génesis 2:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18. Ahora lo harían los seguidores de Jesús, judíos y gentiles, que ahora se esperaba que abandonaran a Jerusalén y dieran testimonio en el mundo entero. Hechos 1:8. Toma la Biblia y vamos a leer Hechos capítulo 7, versos 57 hasta el capítulo 8, versos 1 y 2. Responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo relata Lucas la muerte de Esteban?
La palabra de Dios nos dice en Hechos 7:57 hasta el capítulo 8, verso 1 y 2. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. La lapidación era el castigo por blasfemar. Levítico 24:14. Aunque no queda claro si Esteban fue condenado a muerte o simplemente linchado por una multitud de fanáticos. De todos modos, él fue el primer creyente en Jesús, que se registra que murió por causa de su fe. El hecho de que los testigos pusieran su ropa a los pies de Saulo sugiere que él era el dirigente de los opositores de Esteban. Sin embargo, cuando Esteban oró por sus verdugos, también oró por Saulo. Solo una persona con un carácter superior y una fe inquebrantable podría hacer una cosa así. Una poderosa manifestación de su fe y la realidad de Cristo en su vida. Los que están con Jesús y lo siguen por donde quiera que Él va, en este momento están por la fe con Él en el lugar santísimo, mientras claman por misericordia para los rebeldes. Los verdaderos hijos de Dios nunca desearán para los malos el castigo. Su gran anhelo es que los pecadores se arrepientan y conozcan a Dios para que puedan encontrar salvación. Esteban no pidió a Jesús que castigara a estos hombres crueles que lo estaban linchando. Clamó a Jesús de manera muy sincera y como última petición dijo: Señor, por favor no les tomes en cuenta este pecado. Hoy es un día para convertirnos en intercesores. Pidámosle al Señor que bendiga abundantemente a las personas que nos hacen daño, a las personas que persiguen la causa del Señor. Roguemos para que las guarde del mal y para que les permita aceptar el amor de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Deseamos para ti un maravilloso día de comunión íntima con Cristo Jesús. Lección para el día jueves 26 de julio. La propagación del Evangelio. El apedreamiento de Esteban provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores. El líder del grupo era Saulo, que causó un gran daño a la iglesia. Hechos capítulo 8, verso 3, Hechos 26:10. Sin embargo, la persecución resultó tener un buen efecto. De hecho, al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban predicando el Evangelio. Entonces se cumplió el mandato de testificar en todos esos lugares. Hechos 1:8. Toma tu Biblia. Vamos a leer Hechos 8:4 al 25 para responder la siguiente pregunta: ¿qué lecciones se revelan en este relato? La palabra del Señor nos dice en Hechos 8:4 al 25: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón, dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los samaritanos eran parientes de los israelitas, incluso desde el punto de vista religioso. Eran medio israelitas, eran monoteístas que aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. Sin embargo, para los judíos, la religión samaritana se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. Los israelitas, los judíos, despreciaban a los samaritanos. No llevaban allá la palabra del Señor de ninguna manera. La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para evaluar la situación. El hecho de que Dios haya retenido a su espíritu hasta que llegaran Pedro y Juan probablemente fue para convencer a los apóstoles de que los samaritanos habían de ser aceptados como miembros plenos de la comunidad de la fe cristiana. Sin embargo, no se detuvo allí. En Hechos 8:26 al 39 tenemos la historia de Felipe y el etíope, un eunuco que después de un estudio bíblico pidió el bautismo. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:38. Primero los samaritanos, luego el etíope, un extranjero que había venido a Jerusalén para adorar y ahora estaba volviendo a su casa. El evangelio estaba cruzando las fronteras de Israel y llegando al mundo, como se predijo. No obstante, todo esto era solamente el comienzo, ya que estos primeros creyentes judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran noticia de la muerte de Jesús, que pagó el castigo por sus pecados y les ofrece a todos, en todas partes, la esperanza de la salvación. Algo digno de notar de los cristianos primitivos es que cuando eran perseguidos, alababan al Señor y predicaban la palabra. La persecución para ellos no era motivo de tristeza, sino motivo de gozo y motivo para predicar con más ahínco la palabra del Señor. Cuando estés siendo perseguido por causa de tu fe, no te amilanes, no te entristezcas, aférrate a las promesas, gózate en el Señor y date por bien servido de ser considerado como bienaventurado por causa del Evangelio. Aquel que es perseguido por causa de su fe es considerado bienaventurado en la patria celestial. Prediquemos y cantemos aun cuando nos persigan. Excelente día para ti. Lección para el día viernes 27 de julio. Para estudiar y meditar. El libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de Huay, página 86, dice lo siguiente: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la obra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo
comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra del Señor. Aunque la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, nota cómo los engaños de la carne estaba ganando territorio e influencia sobre esta iglesia. Estaban haciendo una obra extraordinaria en Jerusalén, pero querían quedarse allí en su zona de confort. El Espíritu Santo quería llevarlos más allá de las fronteras de Israel. Sin embargo, ellos todavía querían quedarse en Jerusalén. Dios entonces permitió la persecución para que ellos abrieran sus ojos y se dieran cuenta que la palabra era tan valiosa que no podía quedarse solo en Jerusalén, debía llenar el mundo entero. Y de algo negativo surgió algo grandemente positivo. De la persecución, del castigo y la muerte de algunos cristianos, el Señor pudo sacar lo mejor, la predicación del Evangelio, en cada lugar y en cada rincón del mundo. Maranata, mi hermano, Maranata, mi hermana, que Cristo venga pronto.